Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola amigos, muchas bendiciones para ti en este día resplandeciente y maravilloso que Dios nos regala. Y cuando sientas que todo está perdido, yo quiero orar para que ojalá puedas escuchar la voz de Dios que se acerca a ti y te susurra al oído diciéndote: no temas, yo estoy contigo. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 12, versículo del 18 al 27. Y encontramos en este pasaje a Jesús debatiendo con los saduceos acerca de la resurrección. ¿Quiénes eran los saduceos? Podemos decir que era una minoría del judaísmo, era una secta minoritaria del judaísmo, y entre sus miembros estaban los personajes más ricos y poderosos de la nación. Doctrinalmente, era un grupo que solamente creía en los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, en el Pentateuco. Y por supuesto, ellos creían que la única vida de la persona es la vida que se vive en este mundo. De ahí entonces que ellos no creyeran en la resurrección, no creían en la vida eterna, no creían en el espíritu del ser humano, no creían en los ángeles. Y se acercan a Jesús, no para probarlo, sino para ridiculizarlo con el caso hipotético de una mujer que se casa con 7 hermanos. Y la pregunta es entonces, en la resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser mujer? ¿De cuál de ellos va a ser esposo? Por supuesto, que ellos estaban confundidos. Sí, estaban confundidos porque ellos creían que la resurrección, en caso que existiera, era una continuación de las condiciones y circunstancias que se viven en la vida presente. Y estaban equivocados en su forma de pensar, por supuesto. Pero este es un caso hipotético que ellos crean, vuelvo y repito, con el único ánimo de ridiculizar a Jesús, de burlarse de Jesús. Pero Jesús, que les da una enseñanza acerca de la resurrección, les dice algo que hoy quisiera compartir contigo, porque Jesús les dice esto. Tenga mucho cuidado, hermano y hermana, escuchemos lo que Jesús les dice a estos hombres. Ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Ahí está la equivocación, y estaba la equivocación de estas personas, porque ustedes no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. En la vida, todos nosotros tenemos derecho a equivocarnos, porque las equivocaciones incluso nos ayudan muchas veces a crecer como personas. Pero por supuesto, hay equivocaciones de equivocaciones. Una cosa es que te equivoques y no encuentres el camino a tu casa, y otra cosa es que te equivoques y entres en la casa equivocada. Ya eso es otra equivocación. Hay 2 equivocaciones que nosotros tenemos que evitar en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida como católicos. Jesús les dice a estos hombres: ustedes están equivocados porque primero no conocen las Escrituras. Qué importante es para nosotros como creyentes conocer la palabra de Dios. Recientemente fui invitado a la graduación de un joven que va a pasar dentro de poco a la universidad. Y este joven, que lo tiene absolutamente todo, está muy feliz y me participó de la reunión que sus padres le estaban organizando alrededor de este momento, su graduación. Yo me puse a pensar, ¿qué le doy a este muchacho que tiene 17 años y que lo tiene todo materialmente hablando? Y el Espíritu Santo puso en mi corazón: regálale la Biblia. Eso fue lo que hice. Fui y le llevé la palabra de Dios. Le di una Biblia con dedicación y le dije simplemente: te doy este libro, palabra de Dios, te doy este libro. Le dije: léelo para que te hagas sabio, créelo para que estés seguro y practícalo para que te hagas santo. Qué importante es para nosotros como creyentes conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos
consuela. La palabra de Dios nos conforta, la palabra de Dios nos confronta, nos corrige, nos limpia, nos transforma. La palabra de Dios nos sostiene. La palabra de Dios es el pan que nos sacia, es el consuelo que nos da alegría, es la luz que nos ilumina. Cuando tú crees en la palabra de Dios, tú no te dejas derrumbar, porque la palabra de Dios te sostiene. La palabra de Dios le da dirección a nuestra vida. Es como la brújula para el navegante, es el GPS para nosotros. Si ustedes quieren, es el mapa del viajero. La palabra de Dios, déjenme decirles, es el GPS para nosotros en este mundo. Nos da dirección, nos enseña el sendero por el cual Dios quiere que nosotros andemos. La palabra de Dios es importante conocerla. ¿Saben por qué? Porque nos revela la mente de Dios. ¿Quién más que Dios que te creó? ¿Quién más que Dios que conoce tus necesidades? ¿Quién más que Dios que sabe quién eres tú para enseñarte a través de su palabra dónde Él quiere que tú estés dirigiendo tus pasos? Qué importante es para nosotros conocer la palabra de Dios. Jesús le dice a estos personajes, a los saduceos, ustedes están equivocados porque no conocen la palabra de Dios. ¿Será que esta misma palabra se aplica a ti? ¿Será que tú también estás equivocado o equivocada porque no conoces la palabra de Dios? Yo espero y confío que ojalá esa no sea tu equivocación, que ojalá puedas conocer y amar la palabra de Dios y dejar que esa palabra de Dios te sacie cada día de tu vida. Pero segunda equivocación que estos personajes cometieron, ustedes no conocen el poder de Dios. No conocen el poder de Dios. Qué importante es conocer el poder de Dios. Ciertamente, creer o no creer en el poder de Dios no le quita a Dios su poder. Pero es importante que tú y yo creamos que Dios, nuestro Dios, es un Dios de poder. ¿Por qué? Porque creer en el poder de Dios cambia nuestra forma de pensar, como también nuestras acciones, nuestra forma de vivir. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer y a celebrar el gran poder de Dios. El poder de Dios que se manifiesta desde la creación misma. Por eso el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, va a decir: pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Cuando yo veo la creación me habla del poder de Dios, y ya David lo expresó a través de los salmos de muchas maneras. Qué importante es reconocer el poder de Dios. Este poder de Dios lo podemos ver incluso cuando Dios abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara por allí. Qué importante. Y Moisés lo celebró. Lo podemos ver en el libro del Éxodo, en el capítulo 15, versículo 11 siguiente. Cuando Moisés celebra el gran poder de Dios, después de esa tremenda hazaña, Dios liberando a su pueblo de la esclavitud del faraón. Y Moisés lo celebra diciendo: oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles. Eres digno de alabanza. Desplegaste tu poder y se los tragó la tierra. Con tu amor vas dirigiendo a este pueblo que salvaste. Con tu poder lo llevas a tu santa casa. Ese es el poder de Dios. Es el poder que celebraron los profetas y que muchas veces le recordaron al pueblo de Israel para que confiaran en el poder de Dios. Este poder de Dios se manifestó en tantos personajes bíblicos. En David, cuando venció, por ejemplo, a Goliat. Estoy pensando ahora en Daniel, ¿no? Cuando Daniel estaba allí en el foso de los leones. Y sin embargo, Daniel creyó en Dios, confió en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Mandó un ángel para que cerrara la boca de los leones y salió de allí absolutamente sin ninguna herida. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, había confiado en Dios, había confiado en el poder de Dios. Este poder de Dios, por supuesto, es el poder de Jesús. El poder de Jesús que desde el mismo momento en que el ángel le anunció a María, nos habló de ese gran poder. Cuando nos dice Lucas en el capítulo 1, versículo 34 y siguiente, cuando María pregunta: ¿cómo va a suceder todo esto? Pues no vivo con ningún hombre. Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Y por supuesto, Jesús fue el hombre lleno de poder. A Él se le dio todo poder y toda autoridad. Y este poder lo podemos ver en los milagros que Él hizo.
en los poder que ejerció para perdonar los pecados, para resucitar a los muertos, para hacer tantas cosas maravillosas que Él hizo, como dar su vida por cada uno de nosotros. Nuestro Dios es un Dios de poder. Yo quisiera que ojalá hoy tú y yo aprendiéramos a creer en el poder de Dios, a confiar en el poder de Dios y abandonarnos en el poder de Dios. Cuando nosotros creemos en el poder de Dios, ¿sabes una cosa? Somos personas que oramos más asiduamente. Cuando tú y yo creemos en el poder de Dios, somos personas que buscamos la oración con mayor asiduidad. ¿Saben por qué? Porque la oración sabemos que es el momento de encuentro con Dios, con el poder de Dios. Cuando tú y yo creemos en el poder de Dios, buscamos a Dios a través de la oración, y la oración ya no se convierte simplemente en una opción. La oración se convierte en algo vital para nuestra vida. La oración deja de ser quizás el último recurso en el cual nosotros a lo mejor recurrimos, ¿no?, cuando todo ha fallado, para convertirse en lo primordial, en lo esencial, y sobre todo que cambia nuestra oración. Ahora nuestra oración ya no es tanto de pedirle a Dios, sino de celebrar su gloria y su poder, y decirle: porque tuyo es el poder, la gloria y la alabanza por siempre. Si tú y yo creyéramos más en el poder de Dios, oraríamos más y lloraríamos menos. Así es. Si tú y yo creyéramos en el poder de Dios, ¿sabes una cosa? Le daríamos menos poder al enemigo. Sí, menos poder al enemigo. Y no lo quiero mencionar, pero le daríamos menos poder al enemigo. ¿Por qué? Porque recordemos esto: Dios, nuestro Dios, el Todopoderoso, Él es el creador, y el enemigo es solo una criatura. Hay gente que se imagina que Dios está luchando contra el enemigo continuamente. No, por favor, aléjate de esa idea. El enemigo ya fue vencido, ya fue derrotado hace rato. Sí, el poder de Dios es ilimitado, el poder del enemigo es limitado, es finito. Cuando tú crees en el poder de Dios, ya a ti no te asusta el enemigo. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que el enemigo ya fue derrotado por Dios. Si nosotros creyéramos más en el poder de Dios, quitaríamos esa palabra imposible de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible. Por lo tanto, si para Él es posible, también lo va a hacer para mí, porque yo creo en su poder, porque yo recibo su poder, porque yo vivo bajo su poder. Cuando nosotros creemos en el poder de Dios, ¿sabes una cosa? Ya no le tememos al dolor, a la enfermedad, a las pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos que en medio de esa prueba y sufrimiento hay un Dios que nos sostiene, hay un Dios que nos levanta, hay un Dios que está ahí con nosotros. Ustedes están equivocados, dijo Jesús a los saduceos, porque no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Hoy quiero que tú conozcas las Escrituras. Hoy quiero que tú conozcas el poder de Dios. El poder de Dios que es capaz de sanar, capaz de liberar, capaz de perdonar, capaz de rescatar, capaz de dar vida nueva, capaz de transformar, capaz de sanar toda enfermedad y dolencia, capaz de llevarnos al cielo. No hay nada imposible para nuestro Dios. Todo es posible para Él. Por eso, celebremos hoy su poder y démosle la gloria y la alabanza que Él se merece. Y que Dios te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.